Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior? Estamos con otra entrevista más, una semana más y otra entrevista más. Estamos con una estrella del deporte mexicano, una medallista de bronce en Londres 2012. Laura Sánchez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar el día de hoy con ustedes y lista para lo que viene. Perfecto, pues te presento a Víctor Lona, Sebastián Jiménez, a Héctor Hernández. En un ratito va a estar también con nosotros Josué Guzmán para hacerte las preguntas pertinentes. Así que para empezar hablando con la clavadista mexicana, le dejo la palabra a Sebastián Jiménez. Sebas. Hola Laura, mucho gusto, Sebastián Jiménez. Primero que nada, un honor tenerte aquí. Y bueno, mi pregunta inicial es, cuando tú eras una niña, así prácticamente de 5 a 7 años, tú estabas más interesada en la danza que en los clavados. Sabemos también perfectamente que tu mamá fue la que les pedía que supieran nadar, y justamente en una clase que no llegó tu profesor fue cuando te aventaste a tu primer clavado. ¿Cómo fue que te nace este gusto o esta preferencia por los clavados y decidiste dejar de lado la danza, que era lo que te gustaba en un principio? Mira, fue complicado tener que elegir porque ya no se podían combinar las dos cosas. Ya no podía ir a mis clases de danza 3 veces a la semana y tomar clases de clavados toda la semana, pero me gustaba más la sensación de estar en el agua, de brincar, de poder controlar mi cuerpo en el aire. Toda la gama que me ofrecía la posibilidad de tirar un clavado era más atractivo para mí que el estar bailando nada más. Entonces creo que el factor de que pudiera estar en contacto con el agua, que fuera un ambiente de niños más grande también tuvo mucho que ver. Éramos 50 niños que empezamos a tirar clavados en la misma clase, entonces era mucho más dinámica, era más divertida, eran más juegos y esto ayudó mucho. Pues esto ayuda a que cualquier niño se enganche con el deporte, ¿no? Y te guste, pues yo iba, jugaba, corría, brincaba y eso era lo que yo quería hacer. Sí, perfecto. Era lo que más te emocionaba, lo que te enamoró desde un principio. Ahora bien, recorriendo ya, pasando unos cuantos años, tuviste tu primera competencia aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa primera competencia? ¿Cómo te fue? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Pues mira, no fueron años, fueron meses los que yo estuve entrenando y saqué los clavados para esa competencia y me fue mal, porque de todos los que fuimos, fui la única que regresé sin medalla de esa competencia. Yo quedé en 4º lugar y todos mis compañeros que íbamos en categorías diferentes, todos trajeron medalla menos yo. Entonces, eso fue muy triste porque pues yo quería como ellos regresar con medallas, que sus papás vieran las medallas y yo fui la única del grupo que regresa sin medallas. Entonces, creo que fue mi primera lección de vida en el medio deportivo porque mi mamá me dijo, o entrenas más y consigues la medalla, o es el momento para que entiendas que el deporte no es lo tuyo. Y la verdad es que preferí la primera opción, entrenar más y buscar esa medalla. Perfecto, Laura. Y bueno, ya después de esta primera competencia en la que te fue mal, ya después empezaste a tener tus primeros éxitos deportivos. ¿Recuerdas tu primera medalla en una categoría infantil? Sí, la primera medalla que obtuve, la obtuve donde yo empecé a tirar clavados aquí en León, Guanajuato. Estuvieron mis papás presentes y eso la hizo muy especial porque en verdad fue la primera medalla que yo gané. Es una medalla grande de cristal que me dieron, que todavía la conservan mis papás. Y esa, pues bueno, tiene mucho valor sentimental porque fue la primera medalla que me colgaron en el cuello y ahí fue donde terminé de enamorarme y dije, ok, esto de los clavados sí es para mí. Perfecto, Laura. Y ya por último, después de esta primera medalla, ya quedaste completamente fascinada por los clavados. ¿Cómo fue ese camino desde esa primera medalla de cristal hasta tus primeros Juegos Olímpicos? ¿Cómo era tu entrenamiento? ¿Cómo era tu vida?
Hoy cambió mucho. De mi primer medalla a mis primeros Juegos Olímpicos definitivamente hubo muchos altibajos, muchas experiencias muy bonitas, medallas nacionales. Me tocó la transición cuando empezó la Olimpiada Nacional. También tuve medallas de Olimpiada Nacional, pude ir a centroamericanos, a panamericanos. Fui medallista mundial de primera fuerza muy joven, a los 17 años, y que eso me da mi pase a Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Pero mis primeros Juegos Olímpicos estuvieron marcados por una lesión en mi rodilla izquierda. Se me rompió el tendón rotuliano y eso pues no permite que yo llegue en mis mejores condiciones a Juegos Olímpicos de Atenas. Y yo creo que todo el proceso desde el 2000 hasta el 2004 fue un proceso de mucho aprendizaje, pero el tema de la lesión de mi rodilla sí marcó mucho lo que tuvo que ver el desempeño, el último año, 2003, 2004. Creo que fueron los años más difíciles en mi vida deportiva, pero los que hicieron que fuera una deportista más competitiva y más, pues yo me decía, más aferrada a las circunstancias. Y al final creo que todo ayuda a que te conviertas en el deportista que te quieres convertir. ¿Cómo estás, Laura? Te mando un saludo. Me llamo Víctor y bueno, para empezar quisiera preguntarte, retomando un poco tu infancia, ¿cómo fue tu infancia viviendo en León, Guanajuato? Pues creo que tuve una infancia buena. La verdad es que yo iba a estudiar, mi mamá me recogía, íbamos a casa a comer, terminaba de comer y me llevaba al Seguro Social, que es donde yo entrenaba. Entrenaba 2 horas diarias, regresaba a mi casa, hacía tarea. Entonces, tiempo para compartir con los amiguitos casi no tenía. Y bueno, mis compañeros de clavados empezaron a ser como esos amigos, esa otra familia. Con ellos compartía más, tenía que viajar, éramos más afines a lo que nos gustaba, que era tirar clavados. Entonces creo que tuve una muy buena infancia, alejada de muchas cosas, pues no tan sanas, siempre ocupada entre la escuela y el deporte y las actividades también que había familiares. Entonces, no me quejo, creo que es una infancia que me gustaría que mis hijos tuvieran, siempre acompañando la escuela con una actividad física. Creo que es lo adecuado para cualquier niño, adolescente, para cualquier ser humano poder hacer esa inclusión, ¿no? Así como trabajamos tantas horas en la escuela, pues aprender y desarrollar nuestro cerebro, pues es igual con el cuerpo, una habilidad física que nos ayude a drenar toda la energía también que tenemos. Entonces creo que fue una muy, muy buena niñez, yo no me arrepiento y pues gracias a eso se puede decir que terminé mi carrera, que estoy estudiando mi maestría, que me pude preparar, que conocí muchos países. Entonces creo que fue una buena decisión. Ahora, un personaje como Francisco Rueda, ¿qué ha significado para toda tu carrera? ¿Para toda qué, perdón? Para toda tu carrera. Uy, pues imagínate, yo creo que él ha sido un factor muy importante porque él es el que descubre ese talento al lado de un chapoteadero. Él es mi primer entrenador y bueno, después de que estuvo aquí en León un tiempo y se regresó a la Ciudad de México, fue el que me invita a vivir en el Comité Olímpico Mexicano y de ahí puedo desarrollar para ir a Juegos Olímpicos. Entonces, creo que es la persona que me cambió la vida, que me dio la oportunidad de conocer un deporte como los clavados, porque a mí cuando me preguntaron, ¿te quieres inscribir a clavados? Yo dije que sí, porque a mí no me gustaba la clase del chapoteadero, ¿no? Esa fue la razón. Pero yo no sabía ni tenía idea de lo que era un clavado, de lo que se tenía que hacer en los clavados. Entonces, conocí un deporte del que me enamoré, me gustó mucho, le dediqué mi vida
y como te decía, me regaló tantas cosas, tantas experiencias, que si no hubiera estado Paco en ese momento, pues tal vez mis circunstancias hubieran sido diferentes, ¿no? Y ya para terminar, mencionabas lo de tu lesión en Atenas. ¿Piensas que si no hubieras tenido este inconveniente, hubieras tenido un mejor resultado? Sí, definitivamente sí. Fue algo que me quitó mucho tiempo de entrenamiento, muchos meses de entrenamiento. Cuando regreso a entrenar no es la misma confianza con mi pierna. Entonces, me costó mucho trabajo poder llegar en un nivel aceptable a Atenas, pero no era el mejor. Y yo creo que si no hubiera existido la lesión, pues sí, el resultado hubiera sido totalmente diferente, claro que sí. Laura, buenas noches. Aquí Héctor. Revisando todas las competencias en las que has estado y tu trayectoria, la verdad es que encontramos muchos logros desde el inicio, ¿no? Desde tus 16 años o antes, competencia en la que ibas, competencia en la que ganabas medalla, pero ¿cuál consideras tú que es como la primera vez que tú caes? O sea, no el éxito, sino más bien, pongámoslo como fracaso, que te hace a ti ser mejor y cómo lo tomas. Yo creo que mis Juegos Olímpicos de Beijing 8, para mí, Laura, fueron un fracaso rotundo. Llegar a Juegos Olímpicos de Beijing con 22 años, mejor preparada que los de Atenas, y quedar en 10º lugar, sí fue como que un golpe muy, muy fuerte anímico, y más porque había hecho buenas competencias, había estado pasando en lugares pues mejor ubicados. Y en la final, la verdad es que falló un clavado no tanto técnicamente o físicamente, sino por mi cabeza, mis pensamientos de decir es que no merezco estar dentro de las 5 primeras en Juegos Olímpicos. Y eso distrae totalmente mi atención de lo que yo tenía que hacer. Y bueno, mi 4º clavado en Beijing es un panzazo y me voy al 10º lugar. Entonces, ese fue un momento en el que sí tuve que como poner en la balanza muchas situaciones y realmente entender que era lo que quería y cómo lo podía trabajar. Fue un momento muy, muy complicado para mí como deportista, pero bueno, también creo que con el paso del tiempo lo pude manejar y lo pude trabajar con un psicólogo una psicóloga que fue la que me ayudó a entender qué pasaba, ¿no? O sea, eso fue a tus 23 años. Antes Sí. de eso, ¿nunca había sentido una situación similar? Pues mira, había tenido competencias malas, pero no tan malas. O sea, sí había tenido momentos malos, pero no tan malos. Pero Juegos Olímpicos de Beijing sí fue un momento fatal para mí. Te repito, porque iba muy bien para esos Juegos Olímpicos, porque había tenido años muy buenos y porque fallé el clavado, te digo, no porque tuviera una excusa técnica, ¿no? De decir, no, pues no llegué bien a la tabla, algo pasó, estaba muy dura. No, estaba en buen momento, llegué bien a mi tabla y lo que pasaba en mi mente antes del clavado fue lo que traicionó que ese 4º clavado saliera bien. Ahora me llama la atención que mencionabas que pues tus compañeros se volvieron tu familia y tú has participado en nado sincronizado y nado individual, competencias en equipo e individuales. ¿Cuál te gusta más y por qué? Mira, siempre me gustaron más los clavados sincronizados, siempre. Es muy divertido tirar clavados acompañada. Durante la competencia platicas, te relajas, no es tan tensa. Solo se tiran 3 clavados difíciles, en individual son 5. No hay tantas parejas a nivel mundial, entonces la competencia es más rápida, no tienes que esperar tanto tiempo para tirar, no hay tanta competencia porque solo puede entrar una pareja por país. Y en individual es muy diferente. En individual, la primera competencia, que es la eliminatoria, llega a durar hasta 3 horas y media en terminar. Entonces, eso es
muy cansado estar esperando alrededor de 40, 35 minutos en hacer un clavado y volver a esperar, te enfrías, tienes que calentar, hay más competencia porque llegan a ser 2 competidoras por país, los clavados son más exigentes, son 5 libres, entonces son diferentes y yo creo que los clavados sincronizados tienen hasta su toque divertido. Siempre me gustaron más, pero bueno, solo clasifico a Juegos Olímpicos de Atenas en sincronizado y mis siguientes 2 Juegos Olímpicos son en individual. Entonces, aunque era más difícil, pues era mi única opción y la tenía que abrazar, ¿no? Por último, ¿te gustaría que tus hijos se dedicaran a lo mismo que tú? Ay, sí, a mí me encantaría que mis hijos fueran clavadistas. Tengo un niño y una niña y a mí me fascinaría. Es más, yo te puedo decir que por lógica van a pasar por clavados. Cuando ellos me digan, mamá, a mí me gusta el fútbol y a mí el ballet, ok, en ese momento se tendrán que dividir. Pero es un deporte muy bonito y la verdad vale la pena que ellos lo prueben. Si no les gusta, bueno, adelante, también tienen la posibilidad de elegir algo diferente. Josué, adelante. Laura, muy buenas noches, gusto saludarte, Josué Guzmán. Preguntarte, primero que nada, platicabas un poco de lo que eran las Olimpiadas Nacionales y a ti te tocó participar en ellas. ¿Qué significó para ti ser parte primero de una Olimpiada Nacional? Porque sabemos que ha sido semillero de talento de muchos mexicanos que ahora nos están representando tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Paralímpicos. Pues fue algo muy padre. Fíjate que cuando yo tiraba clavados, la única competencia importante que teníamos era el nacional de clavados. Entonces, cuando integran una Olimpiada Nacional, que esta es tomada en cuenta para formar parte de las selecciones nacionales, pues le daba un toque diferente, ¿no? Y un toque de nervios. Ya había 2 competencias al año, el nacional de clavados y la Olimpiada Nacional. Y la Olimpiada Nacional cuando inició, pues eran todos los deportes en un estado, se buscaban sedes o hoteles muy cercanos, entonces se vivía la fiesta diferente, ¿no? Se sentía como que convivías con otros deportes, podías ir a ver otros deportistas competir. Entonces, para mí fue muy bonito porque fue la idea como de unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? En chiquito, para niños, o sea, infantiles, juveniles. Y creo que ha sido una decisión muy acertada porque, como bien tú lo mencionas, se detectaron varios talentos, de ahí salieron en clavados. Yo te hablo que casi toda la selección en la actualidad pasó por Olimpiada Nacional. Y eso habla de que fue un proyecto que detectó talentos, que no nada más los detectó, sino hizo el desarrollo y están culminando en Juegos Olímpicos, muchos de ellos peleando medallas en Juegos Olímpicos. Y creo que fue un trabajo muy bonito, ¿no? Que cambió la vida de muchos niños, de muchos jóvenes. Y finalmente el deporte es eso, es tocar la vida de cada niño, de cada joven que le entrega tiempo a una actividad deportiva. De todos los clavados que ha realizado, Laura, ¿cuál es el que más recuerdas, por supuesto? Mira, pues recuerdo el que más me gustaba y el que más trabajo me costaba, claro. Siempre me gustó mucho mi primer clavado con el que iniciaba mis competencias, que es 2 y más adentro en B. Ese clavado me gustaba mucho y es algo muy chistoso porque pasa cerca de la tabla, los pies pasan cerca de la tabla, pero a mí se me hacía un clavado muy fácil y que además lo podía disfrutar mucho. Y el otro clavado que recuerdo bastante es 3 al frente, porque ese clavado me costaba trabajo y era así como la prueba de fuego en mi competencia, ¿no? Si lo hacía bien, yo sabía que el resultado iba a ser muy bueno, pero si lo fallaba, pues no iba a ser las cosas o los puntos como yo quería que salieran las cosas. Y antes de subir a la plataforma, ¿tenías o tienes algún ritual? Pues no, yo normalmente cuando me subo al trampolín estoy pensando las indicaciones que mi entrenador me dio para el clavado, para hacerlo lo mejor posible. Siempre hay detalles que te tienen que recordar, cómo subir brazos,
girar los brazos más rápido, tener tu punto de referencia, abrir fuerte, colocarte para la entrada, apretarte. Entonces, pues como que los segundos o el tiempo para hacer un clavado pasa tan rápido que la cabeza necesita estar ocupada en los detalles técnicos para poder hacerlos mejor en una competencia. Perfecto, Laura, muchas gracias. Laura, yo quiero regresarme un poquito, ¿no? Para muchos de los que no practicamos clavados, teníamos muchas referencias desde tiempos atrás de medallistas olímpicos mexicanos en clavados, y hay muchos, ¿no? No quiero mencionar a uno en particular, pero todos eran, antes de que tú empezaras a practicarlo, hombres, ¿no? La única referencia que yo tenía no practicando era Marijose Alcalá dentro de las mujeres, aunque no fuera medallista olímpica. ¿Ella era tu referencia? ¿Ella era tu modelo a seguir o tenías otros en el deporte? Mira, yo siempre, a mí me tocó todavía competir con Marijose Alcalá. A mí me tocó ver tirar a Fernando Platas. Los Juegos Olímpicos de Sydney, donde Fernando gana su medalla de plata, yo ya vivía en el Comité Olímpico. De hecho, recuerdo perfectamente que cuando él compitió, nosotros, y te digo nosotros porque en ese entonces entrenaba con Rommel, con Paola, éramos bastantes en el equipo. Bajamos colchones al cuarto de una de nuestras entrenadoras, que era Marta de gimnasia, y pusimos los colchones, las cobijas en su cuarto, porque Fernando compitió en la madrugada en México, para ver su competencia y ver cómo ganaba su medalla de plata en Juegos Olímpicos. Nosotros gritamos y bailamos y la festejamos, porque lo veíamos entrenar todos los días, todo el tiempo, casi al lado de nosotros. Entonces, ellos eran referente. En clavados no hay así como que hay Fernando Platas es hombre y yo, Laura, no me identifico. Claro que no, es el trabajo que ves, la disciplina, la constancia, la dedicación, el tiempo. Fernando es un clavadista totalmente, o fue un clavadista muy dedicado, muy disciplinado, muy entregado a lo que hacía. Entonces yo quería ser como Fernando Platas, yo quería ser medallista olímpico. Claro que Marijose Alcalá estaba en su mejor momento, ella fue medallista mundial, entonces sí eran referentes, pero claro que lo que mi cabeza quería era llegar a una medalla olímpica. Entonces, para mí, gente que motivó, que me inspiró, pues fueron todos ellos, ¿no? Porque compartí, porque entrené no con ellos, no fui parte de su equipo, entrenamos con entrenadores diferentes, pero sí nos veíamos a la hora de entrenar. Entonces, eso era muy grato para una niña de 12, 13, 14, 15 años, estar entrenando al lado de clavadistas consagrados, pues era todo un honor, ¿no? ¿Y hay alguien en otro deporte que era también tu modelo a seguir? Ay, pues había muchos. Mira, a mí me tocó, cuando yo vivía en el Comité Olímpico, conocí a Luz Acosta, y de hecho ella me ayudó muchísimo con lo de la lesión de mi pierna, mi rehabilitación, a los fortalecimientos. Ella me enseñó a cargar pesas con buena técnica, me enseñó un envión, un arranque, y eso era la convivencia de estar en el Comité Olímpico. Me tocó ver entrenar a Ana Guevara, cuando Ana Guevara era... Y claro que yo siempre admiré mucho su trabajo, su constancia, su dedicación. Alejandro Cárdenas, es que a la misma Soraya, yo tuve la oportunidad, y eso agradezco, de compartir con muchos de los grandes, y a todos ellos, pues yo los reconozco, los admiro, y la verdad es que para un adolescente, porque en ese momento yo todavía era una niña, una adolescente, estar viendo cómo trabajaba un deportista ya de alto rendimiento, de alto nivel, pues eran un ejemplo a seguir, ¿no? Oye, ¿y no te cargaba a ti Luz Acosta de repente? ¿No me qué, perdón? ¿Te cargaba con la fuerza que ella tenía? No, bueno, ella es fuertísima, pues no a ese nivel, pero no, Luz
La verdad es que mis respetos, yo disfruté mucho cuando le dieron su medalla, tuve la suerte de estar ahí, de verla competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Yo salí de mi entrenamiento y fui directamente a su competencia, y no, bueno, es otra sensación porque estás viendo a una compañera, una amiga que lleva los mismos años que yo dándoselo a un deporte y poderla ver cómo cumple su sueño también es algo muy grato, ¿no? Porque entiendo lo que ella vivió, lo que ha vivido, lo que ha sufrido y lo que le ha costado llegar a unos Juegos Olímpicos, ser medallista olímpica. Creo que el conocer las historias de los deportistas que han logrado llegar a su meta es algo muy bonito que te deja el deporte. Oye, Luz, nos va a cortar en un momento el sistema y queremos pasar directamente a hablar de tu competencia en Londres, que entrar en el interior de ese tema. ¿Te parece bien si cortamos tantito la transmisión y te vuelvo a pasar el link para entrar con ese tema? Sí, claro. Perfecto. Ahorita regresamos entonces. Ok. Bueno, pues estamos de regreso y como te decía Laura, me gustaría entrar en el tema de Londres 2012 y de tu competencia. Así que otra vez, Sebastián, por favor. Ya. Laura, bueno, antes de meternos de lleno a ese tema, sí me da mucha curiosidad y también sabiendo que ya saltó Luz Acosta a la conversación, nosotros tuvimos el placer de entrevistarla igual hace una semana y ella nos contó que en algún momento, antes de saber, o bueno, de conseguir también un bronce olímpico en Londres 2012, ella tuvo muchas dudas e incluso llegó a pensar en abandonar el atletismo profesional. ¿Tú en algún momento te sentiste así? Sí, todos pasamos por ese momento y bueno, Luz y yo traemos una situación ahí muy complicada con nuestras federaciones y con directivos. Entonces, de hecho, cuando llegamos a Juegos Olímpicos de Londres, en la villa, me dieron un cuarto y yo no sabía quién era mi compañera de cuarto. Y la verdad es que es muy importante porque el hecho de que te pongan con un deportista que no conoces o que no te llevas muy bien, pues eso hace como incómoda la convivencia, los días que vas a tener que estar ahí hospedado. Y realmente cuando vas a unos Juegos Olímpicos no es como que, ay, sí, termino de entrenar y voy a caminar y voy a conocer. Lo que hacíamos nosotros era pues terminar de entrenar, comer, descansar para cuidarme, para estar bien, para el día siguiente volver a entrenar. Cuando me dijeron que Luz era mi compañera de cuarto, yo me puse feliz porque yo ya había convivido con Luz, yo conocía a Luz desde hace muchos años, me llevo hasta la fecha muy bien con ella sabe que yo la quiero mucho. Y nos reíamos muchísimo de que nos habían puesto a las dos rebeldes de esa delegación en el mismo cuarto sin darse cuenta que tal vez era lo peor que podían haber hecho, ¿no? Pero eso hizo que fuera muy, muy, muy divertido y muy ameno compartir cuarto con Luz para mis Juegos Olímpicos. Entonces eso todavía hace que le tenga más cariño a Luz y que esos días que estuve compartiendo con ella pues fueron muy especiales, ¿no? Me alegro muchísimo. Y bueno, ya metiéndonos de lleno completamente a esa competencia, primero vamos a un antecedente muy importante y que digamos que te persiguen competencias relevantes o importantes para ti. Nos mencionabas que antes de tus primeros juegos, una lesión en la rodilla. Y antes de Londres 2012, te lastimas el hombro y tu participación llega a haber como tiene cierta duda. Curiosamente, en estas dos participaciones, en tus primeros Juegos Olímpicos y en Londres, fueron tus mejores participaciones. ¿Crees que esto tiene algo que ver un poco el hecho de que las lesiones ayuden a tu fortaleza mental? No, ¿sabes qué pasó? Que con el hombro, fue algo muy chistoso porque yo 2009 me voy a vivir a Tijuana y en Tijuana yo empiezo a entrenar fuertísimo, fuerte, 2009, 2010. Y creo que fue tanto el nivel de entrenamiento que eso pues termina en una lesión de hombro. Pero realmente a mí donde me empieza a molestar es después de Panamericanos del 2011,
y la opción es operarme antes o esperar hasta después de Juegos Olímpicos. Claro que yo no me quise arriesgar a operarme un año antes y no saber si los tiempos se iban a acomodar. Y como tengo un muy buen amigo, el doctor Oscar Salas, que él trabaja en Monterrey, es un gran médico, un gran amigo que además siempre me cuidó muchísimo. Con él tomamos la decisión de aguantar para después de Juegos Olímpicos del 2012 y él hace que el hombro realmente me funcione bien hasta después de Juegos Olímpicos. Entonces yo te puedo decir que en Juegos Olímpicos yo no me acordaba del dolor de mi hombro, o sea, yo ni por aquí me acordaba de la lesión, del dolor, y creo que el poder contar con esa gente que conoce muy bien del tema deportivo fue la que ayudó bastante a que sí llegara con una lesión, sí después de Juegos Olímpicos me tuve que operar, pero durante todo ese proceso no hubo una molestia que me impidiera como tal entrenar o parar los entrenamientos. Entonces creo que, y de Atenas fue muy diferente, ¿no? De Atenas sí me dolía la rodilla, en verdad no podía brincar como yo quería, no le tenía confianza a mi pierna de que me quedara bien. Cuando regresé a tirar clavados después de la lesión de mi rodilla, iba caminando en la tabla y caía de pompis en la tabla. Entonces, pues yo esperaba que no me pasara eso en Juegos Olímpicos, que se me doblaran las piernas y cayera de pompis en la tabla, porque iba a ser algo muy vergonzoso, ¿no? A nivel mundial que vieran cómo caí de pompas en la tabla. Entonces fueron dos lesiones en dimensiones muy diferentes. Y bueno, ya pasando directamente a la competencia, ¿recuerdas la primera sensación la primera sensación, la primera emoción que sentiste al momento de entrar a la fosa de clavados, a ver a tus competidoras? ¿Recuerdas todo lo que sentiste? Sí, sentí muchos nervios, te podría decir que hasta mucho temor, mucho miedo, porque yo tenía muy claro que Juegos Olímpicos de Londres iban a ser mis últimos Juegos Olímpicos. Entonces esto ponía o tensionaba más mi última competencia, porque yo realmente lo que quería era hacer una competencia buena y que yo me pudiera despedir de mi deporte con esa tranquilidad, que había hecho lo mejor, que había hecho la competencia de mi vida y me había alcanzado para lo que me hubiera alcanzado. Yo recuerdo perfectamente que esa final de Londres fui la última clavadista en llegar. Ya estaban las 11 competidoras o las 11 clavadistas calentando. Ellas ya en la alberca, yo estaba apenas llegando en el autobús. Y bueno, pensando que tenía que hacerlo bien, que era mi última oportunidad, que me había preparado mucho para ese momento. Pero ya cuando por fin me paro en la tabla, pasa algo bien chistoso. Yo tenía que hacer el clavado que más me gusta, 2 adentro, y me temblaban las piernas y no me dejaba tirar porque me temblaban las piernas. O sea, se veía como las piernas me estaban temblando. Entonces, eso fue algo que de momento me impactó y me asustó porque dije, no puede ser que los nervios me estén ganando de tal forma que no pueda hacer los clavados y que además todos vean cómo me están temblando las piernas, ¿no? Me tuve que quitar de la tabla y moverme, y en eso estaba parada una compañera, una canadiense, y no sé por qué razón la volteé a ver y vi sus piernas y vi que le estaban temblando de la misma manera que a mí. Entonces ahí como que Laura descansó y dije, ok, no soy la única que está nerviosa, no soy la única que entiende que está en una final olímpica y esto es normal, entonces estoy dentro de lo que estamos sintiendo las 12 que estamos aquí. Y eso ayudó para que yo me pudiera relajar y entender que pues todas somos de carne y hueso, ¿no? Y que no nos estamos jugando 1 año, 2 años. En mi caso, pues yo ya eran mis terceros Juegos Olímpicos, entonces ya eran muchos años de trayectoria, de dedicarle a los clavados, y que finalmente yo lo quería ver reflejado en algo bueno para mí, que me dejara feliz a mí. Perfecto. Y ahora bien, pasando a tus competidoras. Evidentemente las chinas arrasaron desde un principio, fueron las dominadoras totales, pero después de ellas, ¿quiénes eran
las clavadistas que más te estaban preocupando? Teniendo en cuenta que estabas compitiendo contra Charlene Strayton, Jennifer Abel, Cassidy Krug, o sea, mujeres que también tenían un promedio bastante constante. ¿Quién era la que más te imponía o la que más admirabas en ese momento? Mira, yo creo que la más sonada para ganar medalla en esos Juegos Olímpicos era Tania Cañoto, era la italiana, sí. Porque primero venía de una eliminatoria muy buena, donde ella había pasado en segundo lugar. Volvió a tirar la semifinal o volvimos a tirar la semifinal y ella volvió a quedar en segundo lugar. Sí. Entonces era de las rivales más fuertes, estaba claro, estaban 2 canadienses, 2 americanas, estaba Australia, estaba Italia, sin dejar atrás las 2 chinas. Entonces yo te puedo decir que éramos como 6 competidoras que estábamos peleando una medalla. Y eso hacía muy interesante porque más o menos todas somos de la generación, ¿no? O de la misma edad. Entonces ya teníamos varios Juegos Olímpicos viéndonos, compitiendo juntas y bueno, era muy interesante. Bien, y ya por último, para terminar, tus calificaciones en la ronda final fueron literalmente constantes, fueron muy constantes, pero se vio un incremento exponencial en tus participaciones y al contrario, lo contrario le pasó a Tania Cañoto. Ella más bien bajó su nivel. ¿Crees que tiene que ver mucho la fortaleza mental? ¿Crees que tuviste un momento de inspiración? ¿Qué fue lo que te hizo sobresalir a la gran favorita italiana? Mira, lo que pasa que, bueno, Tania como favorita tenía pues esa presión de ser la favorita, las gradas, tenía mucho público a favor y bueno, yo la verdad es que no pude ver bien su competencia, pero yo creo que lo que yo fui haciendo es ir concentrándome en mis clavados, en clavado tras clavado tras clavado. Ya cuando llega el último clavado y yo veo el tablero, pues veo que voy en tercer lugar, entonces lo que yo tenía que hacer era hacer mi clavado lo mejor posible y de ahí dependía lo que hicieran las demás, ¿no? Porque muy cerquita de mí estaba la americana y luego 2 puntos abajo estaba Tania, entonces era una competencia todavía cerrada que cualquiera con un buen clavado podía estarse llevando esa medalla. Y lo que pasó con Tania es que ella hizo 360 puntos desde la primera competencia, o sea, ella hizo 360 puntos en la eliminatoria, 360 en la semifinal, y bueno, en la final ya bajó su rango y para poder estar en las medallas sí tenías que estar pues rozando los 360 puntos, que fue lo que yo hice y la diferencia pues fue mínima, ¿no? Hola Laura, cuéntame cómo fue tus sensaciones en el momento que ya te das cuenta que ya finalmente la medalla de bronce era tuya. Pues primero no lo creía, primero decía, no me la gané. Y ya cuando empezó todo fue muy rápido. Viene el tablero que sí estaba mi nombre, pero yo decía, no es cierto, sí. Y bueno, de ese momento a cuando yo llego, yo ya no vuelvo a ver a nadie de mi equipo, o sea, a mi entrenador, a la gente cercana a mí. A mí me llevan rapidísimo a que me forme para recibir mi medalla, la recibo, a atenderla a los medios de comunicación y en ese inter logro ver a Paco y le digo, a ver si me la gané o estoy soñando o pellízcame porque yo no sé si me despierte, me la pueda volver a ganar. Me dijo, felicidades, sí la ganaste, tranquila. Y yo me acuerdo mucho que ya dando entrevistas un reportero me dijo, Laura, hoy no vas a dormir. Y yo dije, pues porque no voy a dormir si ya es bien tarde, ¿no? Es la 1 de la mañana, estoy muy cansada. Y yo dije, no, claro que voy a dormir. Llegué a la Villa Deportiva como a las 3 de la mañana. Mi avión salía a las 6 de la mañana. Yo tenía que tener mis cosas listas porque yo ese día regresaba para México. Entonces tuve que empacar todo muy rápido, dejar mis cosas listas y efectivamente cuando me quise acostar en mi cama para descansar y dormir,
me di cuenta que no podía dejar de ver la medalla y decir, sí lo logré, sí la gané, sí soy medallista olímpica. Y bueno, fue algo que tardé mucho en asimilar. Yo creo que hasta que llegué a la Ciudad de México y hasta que llegué a León, Guanajuato, a mi casa fue donde asimilé que era medallista olímpica. Y eso fue pues todo un shock porque fue el sueño de una niña desde que yo tenía 12 años que tomé la decisión de irme a vivir al Comité Olímpico. Yo me quise ver en unos Juegos Olímpicos, me quise ver en un podium olímpico, y pues quién me iba a decir que a los 26 años lo iba a lograr, ¿no? Perfecto. Dime cómo fue la celebración con tu familia. Bueno, pues, mira, fue muy padre porque yo llegué a León de madrugada, o sea, yo traía el horario hecho bolas, pero yo llegué a León como a las 4 de la mañana y a mí me estaban esperando en los arcos de los Leones con mariachis y mucha gente. Yo la verdad nunca esperé que me recibieran de esa manera, o sea, y menos a esas horas de la madrugada. Y hubo mucha gente que se dio el tiempo de ir a recibirme, de ir a darme un abrazo. Y obvio, pues ahí estaba la gente que yo quería que estuviera, ¿no? Y eso para mí fue un sentimiento muy, muy bonito, pues de reconocimiento al trabajo que había hecho. Entonces, después yo había hecho una apuesta de que si ganaba una medalla en Juegos Olímpicos me regalaran unas vacaciones en Cancún, específicamente en la playa de Maroma. Y pues como la gané, estuve pocos días realmente en mi casa y me fui de vacaciones a Cancún, como a terminar de ver Juegos Olímpicos, a terminar de asimilar el logro personal que había conseguido, ¿no? Que me había costado tantos años y que se cerraba un ciclo y se empezaba otro muy diferente, lleno de muchas dudas, de mucho qué va a pasar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, ya estoy grande y ahora qué sigue. Muchas otras cosas que también tenía que poner bien claras. Y por último, Laura, ¿qué tanto cambió tu vida y tu carrera después de este importante logro? Pues mira, así como que un cambio de que digas, ay no, mi vida dio un cambio total, no. Lo que cambió es que ahora creo más que nunca que el trabajo, la dedicación, la constancia, tienen una recompensa, que todo eso mata muchas veces el talento. Yo creo que en el mundo hay clavadistas mucho más talentosas que yo, claro que sí, pero la dedicación que yo le di, la constancia, la paciencia, el amor con lo que lo hice, la disciplina, creo que esos son factores que pueden matar muchas veces que que no seas tan talentoso para hacer algo. Entonces, eso fue lo que a mí me dejó mi medalla olímpica. Me dejó sentirme una mujer completa y satisfecha por todo el tiempo que le dediqué, pero también que son momentos y que los momentos pasan, ¿no? Y que no te puedes estancar ni vivir de un recuerdo, de un momento. Yo te puedo contar lo que para mí fueron pues 25 años de estar en el deporte, de un deporte en el que amo, que adoro, que fueron muchas competencias, muchos triunfos en diferentes dimensiones, que la medalla en Juegos Olímpicos para mí ha sido la cereza de mi pastel, pero del pastel de los clavados. Y ahí queda. Pero la vida es más que eso, la vida es mucho más que eso. Entonces tampoco me puedo quedar y vivir en esa etapa de la vida. El ser humano tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que modificarse. Y eso también es algo que he aprendido del deporte. Entonces, el deporte, la medalla olímpica eso me enseñó, y que también tienes que aprender a guardarla y a seguir buscando eso que te motiva, eso que te hace levantarte cada mañana para ser una mejor persona, para ser una mejor versión de la mujer Laura Sánchez, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que a mí me dejó. Laura, mencionas que tú conviviste con los grandes
del olimpismo mexicano, pero dimensionas que tú estás dentro de esas grandes del olimpismo y qué tan separada está la Laura Sánchez que se subió al podio de la Laura Sánchez persona, de la Laura Sánchez mamá. Pues sí, son dos Lauras muy diferentes, ¿no? La Laura Sánchez deportista vivió para ser deportista. ¿Y cuál es la vida de un deportista? Comer, entrenar, cuidarte, buscar siempre estar al 100%, dar lo mejor en los entrenamientos. La Laura mamá es totalmente diferente. Ahorita, bueno, en las edades las que tienen mis hijos, que el mayor tiene 4 y la chiquita cumple 2 el 6 de junio, imagínate, es una dinámica totalmente diferente, pero es una dinámica que disfruto mucho. No me da tiempo de preocuparme tanto por mí, ¿no? Si me duelen las rodillas, si me duele el hombro, si esto... No, giro alrededor del ritmo de mis hijos y es algo que me da como otra vitalidad, lo cual se agradece porque el deporte también estar encapsulado nada más en el deporte, llega un momento donde no encuentras ese motivo de girar. Y con mis hijos, con mi familia, pues es un motor mucho más grande, ¿no? El que me hace levantarme, girar, aprender con ellos, idear cosas nuevas, emprender nuevos proyectos, prepararme mejor para ellos. Entonces, es como es una versión diferente, pero que en algún momento se junta y yo creo que es donde sacan lo positivo de los dos lados. Y ahora, ¿cuál fue el punto clave para que tú consiguieras esa medalla? Porque mencionas que entrenaste muy duro en Tijuana y de ahí viene la lesión y me quedé pensando en eso. ¿En cuál fue el punto que hizo que tú ganaras esa medalla? Pues yo pienso que la planificación de ese último año, 2011-2012, cómo Paco pudo planificar bueno, es que eso va más atrás, ¿no? Nosotros tenemos Juegos Panamericanos en Guadalajara en octubre casi. Entonces terminan Panamericanos muy tarde para el proceso olímpico, porque en febrero teníamos la Copa del Mundo en Londres, que era la última oportunidad de conseguir plazas olímpicas. Entonces nosotros terminamos en noviembre. Hubo reconocimientos noviembre y diciembre. Llegamos a la Copa del Mundo del 2012, te puedo decir, llegamos todo la selección nacional gorditos, de que no traíamos la forma deportiva, ¿no? Porque nuestra mejor forma fue en octubre y tienes que descender para que el cuerpo descanse también. Y en febrero llegamos, o sea, veíamos a todos los europeos súper fuertísimos y todos los que habíamos ido a Panamericanos gorditos, con la lonjita. Y yo creo que algo muy interesante fue de febrero a agosto, cómo se hizo la planificación de los entrenamientos para poder alcanzar la mejor forma deportiva y lograr tenerlos clavados en el punto exacto para el día, el momento exacto. Entonces, yo le doy mucho crédito a toda esa planificación de entrenamientos. Yo te puedo decir que entrené mucho. Yo salía con mis dedos de los pies sangrando de los entrenamientos, entre el agua, la lija del trampolín, tantas repeticiones de todos mis clavados que fue mucho, fue demasiado, pero era lo que se tenía que hacer para lograr una medalla olímpica. Y ya en el momento cumbre de la competencia, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más fundamental? ¿Lo físico o lo mental? Porque mencionabas lo de las piernas, ¿no? Es que es todo, es lo físico, lo técnico y lo psicológico. Tienen que ir las tres cosas igualitas. No puedes, puedes estar muy bien físicamente, muy bien técnicamente, pero si psicológicamente no estás bien, iba a pasar lo que me pasó en Beijing, ¿no? O podía estar muy bien técnicamente, muy bien psicológicamente, pero muy mal físicamente, como llegué en Atenas, y pues tampoco las cosas iban a dar. Y creo que en Londres lo que pasó es que llegué bien físicamente, bien técnicamente, pero también bien psicológicamente, muy madura. Algo que me ayudó mucho, que lo cual yo agradezco, es que en esos Juegos Olímpicos estuvo Jesús Mena y Fernando Platas, y cuando paso a finales, ellos
se dan el tiempo de hablar conmigo y de decirme, a ver, Laura, una final olímpica es esto, ¿no? No te puedes desesperar, no puedes pensar en hacer tus clavados perfectos. Son 5 rebanadas de pastel, no te quieras comer el pastel en una sola mordida, tienes que ir disfrutando clavado tras clavado, concentrarte en lo tuyo, deja que las demás hagan lo que ellas quieran, tú métete a tu competencia y nada más. Los consejos que ellos me dieron fueron fundamentales para mí, para mi final, porque me acordaba de ellos. Yo decía, yo tengo que hacer lo mío y lo que hagan las demás no me puede importar. No puedo estar pensando en lo que hizo Tania, en lo que hizo Jennifer, en lo que hizo Emily. Yo solo tenía que preocuparme de lo que Laura tenía que hacer. Y ese fue un muy buen consejo que tanto Jesús como Fernando me dieron en su momento. Y yo los veo y hasta el día de hoy les agradezco que ellos como medallistas olímpicos se tomaran el tiempo de regalarme sus experiencias y sus vivencias, y gracias a eso yo pudiera enfrentar una competencia tan importante, pues con unos ojos diferentes. Y por último, Laura, ¿cuál es el proceso para elegir tú los clavados que vas a tirar en una final olímpica, por ejemplo? Pues los vas acomodando según tu estrategia. Yo siempre empecé con el que me gustaba para tirar los nervios. Yo decía, después metía uno pues fácil todavía. El tercero empezaba a hacer mis clavados con estribo. El cuarto siempre fue yo siempre metí en cuarto lugar el clavado que me costaba más trabajo. Y el quinto, uno que yo sabía que podía controlar, ¿no? Esa era como mi estrategia para, según yo decía, bueno, si hago 3 clavados muy buenos, aunque falle un poquito el cuarto, es difícil que los jueces me castiguen tanto porque estoy haciendo una buena competencia y cierro con un buen clavado. Era como a lo que nosotros apostábamos, ¿no? Y así era la manera en que yo elegía cómo acomodar los clavados para mis competencias. Laura, hablabas hace unos minutos de todo el procedimiento que tuviste que hacer y los entrenamientos que hacías para llegar hasta Londres 2012. ¿Qué significó para ti conseguir esa medalla de bronce después de todo ese largo procedimiento que tuviste que pasar? Pues fue la recompensa a todo ese largo proceso que pasé. Fue el premiar todo esa constancia, esa dedicación, ese tiempo, no nada más de ese último año, yo creo que de años atrás, y de poder canalizar bien todas las experiencias vividas, pues ya, o sea, no eran mis primeros Juegos Olímpicos, ya eran los terceros, ya tenía 26 años, ya después leí que fui no sé si hasta la fecha de hoy, hasta el 2020 siga siendo, pero en esos Juegos Olímpicos me nombraron como la mujer más vieja mexicana en ganar una medalla olímpica, ¿no? Mi primera medalla olímpica. Entonces yo ya era una deportista que ya tenía un camino pues ya recorrido, que si bien sí estaba en mi mejor momento, pero también ya no era una niña de 15, 16 años como en esos Juegos Olímpicos pasó con Alejandra, que ella muy jovencita ganó su medalla olímpica. Entonces, yo creo que fue la recompensa a toda esa trayectoria que hubo atrás, ¿no? Laura, hablábamos hace unos momentos de todo lo que has vivido, pero también me viene a la mente lo que acabas de decir de Alejandra Orozco. ¿Qué le dices a esas nuevas generaciones? Te tocó ver a Alejandra Orozco muy joven, tú como experimentada ahora en los clavados, ¿qué le dices a estas nuevas generaciones de los clavados? Mira, yo les digo que sueñen y que sueñen en grande, ¿no? A mí me da mucho gusto ver que ya las generaciones que vienen ya no le tienen ese miedo como me tocó a mí al ya merito. A mí me daba mucho miedo ser una deportista del chin, ya merito lo logré, ya merito lo conseguí. Y creo que eso fue lo interesante de mi generación, romper ese paradigma del ya merito, es que somos de México y con esto, sino darle la vuelta a la tortilla y decir, no, sí podemos y lo vamos a lograr y somos tan capaces como cualquier clavadista o cualquier deportista de otro país.
los jóvenes de ahora ya traen eso muy arraigado, ¿no? Que ellos pueden hacerlo, que pueden ser grandes. Y yo lo que siempre les digo es que sueñen. Se vale soñar en grande, pero también se vale trabajar y trabajar mucho, porque eso es lo que va a hacer que el sueño llegue en su momento a cumplirse. En ese último clavado, ¿qué pasaba por tu mente para que fuera un clavado perfecto? Y prácticamente fue un cierre espectacular porque conseguiste el tercer lugar. Bueno, en ese clavado trae una historia muy chistosa porque a Paco no le gustaba cómo me salía. Él me decía que yo hacía vueltas y tenía que abrir el clavado y hacer un giro y buscar el agua, pero también lo hacía de otra manera. Hacía primero el giro y luego me cerraba para dar la vuelta. A Paco le gustaba que empezara con giro, pero a mí me gustaba empezar con vueltas. Y él me decía, Laura, con ese clavado vas a perder tu medalla olímpica. Y yo le decía, no, con ese clavado voy a ganar mi medalla olímpica. Ese clavado va a ser el que me dé el gane a mi medalla olímpica. Entonces, cuando estaba parada en la tabla ya para hacer el último clavado, yo sabía que había defendido tanto ese clavado. Yo le había dicho a mi entrenador que se estaba equivocando, que la manera en la que yo lo quería hacer era la mejor, que la verdad es que yo sentía muchos nervios, mi corazón me latía a todo lo que daba, pero mi cabeza sabía que mi cuerpo lo había hecho tantas veces que mi cuerpo se sabía mi clavado perfectamente. Entonces tuve que dejar de pensar y empezar a caminar y dejar que mi cuerpo empezara a hacer su trabajo. Y creo que hacer tantas repeticiones de ese clavado ayudó a que fuera un clavado pues con un cierre muy bueno que me diera la oportunidad de tener mi medalla olímpica. Perfecto, Laura, muchas gracias. Gracias. Laura, a ver, voy a cambiar un poquito el ánimo de esta entrevista. ¿Alguna vez has hablado con Tania Crañoto después de la competencia, muchos años después, y decirle, le ganaste por 0.2 puntos? O sea, dimensionas cuál es la diferencia. Nada, ¿no? O sea, es nada. Sí, no, después de esa competencia sí nos llegamos a ver y claro que volvimos a competir. Ella se volvió medallista en Río de Janeiro. 2016 yo ya no fui a Río, pero todavía 2013, 2014 nos volvimos a ver, pero tratamos de no tocar ese tema tan sensible para ella, ¿no? Y bueno, pues yo también pienso que no era así como el momento de poder decirle, a ver, ¿qué pasó? Que dejamos que cada quien disfrutara, yo en este caso mi momento, y también entiendo que fue un momento pues muy doloroso para ella, porque ella se había preparado también para una medalla olímpica en esos Juegos de Londres 2012. Oye, ¿y por qué en clavados? ¿Y por qué tenemos el estigma que en otros deportes siempre, cuando es el último momento, pues hacemos muy buenas actuaciones, pero gana el italiano, ¿no? Podemos hablar de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero en clavados hay una escuela mexicana que es diferente. ¿Qué es diferente en los clavados que otros deportes? Mira, para empezar, tenemos muy buenos técnicos, tenemos muy buenos entrenadores, y eso viene pues desde hace muchos años, ¿no? Que realmente la escuela de clavados o la técnica de clavados mexicana es un ícono a nivel mundial. O sea, cuando sale México a competir en un mundial, en unos Juegos Olímpicos, los demás clavadistas, los demás entrenadores están muy al pendiente de lo que México viene haciendo. Entonces, eso es algo muy, muy bueno, que los entrenadores siguen constantemente actualizándose, y esto nos mantiene siempre estar dentro de los equipos muy fuertes en México, en el mundo de los clavados. Entonces yo creo que ese ha sido la clave, ¿no? Tener entrenadores que saben, tener entrenadores muy buenos, y que esto pues facilita desde la captación de los niños todo el desarrollo hasta que llegas a tu momento más alto en tu vida deportiva. Y esa es la reputación, ¿no? Es lo que te decía, hay referencias atrás de que otros mexicanos lo han logrado antes que tú,
y luego tú con las nuevas generaciones, ¿no? Y también, inclusive, el caso de Salvador Sobrino. O sea, hay material de exportación de entrenadores mexicanos que van a otros lados a enseñar. Eso yo supongo que también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, y mira, la técnica de México fue muy elegante. Yo te hablo de cuando Jorge Rueda como entrenador, Paco Rueda, son técnicos que les tocaron los clavados cuando los clavados eran muy elegantes en el mundo. Y ellos han sabido hacer la fusión de esa elegancia con lo rápido y lo ágil que se ha convertido actualmente los clavados, ¿no? Y eso es lo que le da un plus a nuestras competencias, que no se ha perdido pues con ellos la elegancia, los movimientos amplios, buscar el brinco, que el clavado se vea bonito, pero al mismo tiempo hacer clavados difíciles, de mucho grado de dificultad, hacerlos bien. Eso es algo que México tiene un gran tesoro tanto con Jorge como con Paco, y creo que el secreto va a ser en cómo podamos pues recuperar todos los conocimientos que ellos tienen, ¿no? O no dejarlos perder. Ese va a ser un buen trabajo a futuro. ¿Es imposible ganarle a los chinos? Pues yo creo que no es imposible. Mira, en la prueba de hombres, 3 metros, está Jack, el inglés, que les ha ganado a los chinos. Realmente es una competencia muy, muy fuerte la que tienen los chinos con Jack. En Juegos Olímpicos de Londres ganó un ruso la prueba de 3 metros individual. Entonces, creo que ganó también el americano de 10 metros individual. No es imposible. Todos somos de carne y hueso, todos nos ponemos nerviosos. Entonces, ellos traen un sistema diferente tal vez de entrenamiento, empiezan más chiquitos. Si yo empecé a los 8 años y ellos empezaron a los 3, pues ya hay 5 años de diferencia, ¿no? Pero creo que en un buen momento no es imposible ganarles. Nos quedan otra vez 3 minutos para que nos corte. Te quería preguntar, abusando de tu confianza, querríamos hacer una última ronda con una pregunta para cada quien, ya para cerrar, para hacer conclusiones. ¿Podemos hacer una reunión más rapidísima? Ok, sí. Sale, perfecto. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Laura, y me gustaría empezar con las conclusiones de esta entrevista, que de verdad agradecemos infinitamente porque ha sido maravillosa y muy instructiva para todos nosotros, así que cedo la palabra de nuevo a Sebastián. Laura, de nuevo, nada más decirte muchas gracias por esta entrevista. De verdad, ha sido un deleite poder platicar contigo. Y pues bueno, mi última pregunta, y va un tanto contrastando con el último tema del que platicamos. Sí mencionaste que has llegado a coincidir de nuevo con esta chica, Tania Cañoto. La has visto en otras ocasiones en competencias y guardan como cierto respeto al tema. Pero en el momento en el que tú le ganas la medalla por esas 2 centésimas, ella se rompe literalmente enfrente de ti. ¿Sentiste empatía? ¿Querías abrazarla? ¿No sabías si estar más agradecida o de plano ni la volteaste a ver? Ese contraste en los deportes, ¿qué te hace sentir? Bueno, para empezar, cuando yo he visto los videos, cuando yo sé que ganó medalla en Juegos Olímpicos, yo no estaba ni remotamente cerca de ella. Ya después de la premiación yo ya no la vuelvo a ver hasta el año siguiente, pero sí, cuando veo los videos de Juegos Olímpicos, y la verdad es que cuando le dan su puntuación, pues lo primero que pasan es su cámara, es su cara llorando. Entiendo el sentimiento que está pasando, claro que lo entiendes como deportista, aunque seamos competencia, pues entiendo lo que ella estuvo pasando. Te repito, todas o las 12 que estuvimos en esa final, pues nos preparamos para lo mismo, para pelear una medalla en Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que si hubiera estado cerca, pues sí, me hubiera acercado a saludarla, a abrazarla, porque llevamos muchos años compitiendo juntas. Entonces, sí hay cierta competencia, pero siempre
también hay respeto, ¿no? Hay respeto al trabajo, hay respeto a las competidoras, y creo que eso nunca se debe de perder. El juego limpio es algo que es el estandarte de unos Juegos Olímpicos. Entonces, el respeto, el valorar también el tiempo, el trabajo del contrincante, pues eso no te hace ni más débil ni más fuerte, ¿no? Simplemente tal vez tuve un mejor día yo, y por eso las cosas se me dieron a mí, pero el nivel, cualquiera de las 12 que estábamos ahí, teníamos el nivel suficiente para ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Bueno, Laura, un acontecimiento bastante importante en tu vida que estuviste buscando durante mucho tiempo, aparte de la medalla olímpica, fue el convertirte en mamá. Después de varios intentos, finalmente lo consigues. Cuéntame cómo fue el sentir que finalmente habías quedado embarazada. Ay, mira, fue la medalla olímpica, y cuando por fin cuando por fin me dicen que voy a ser mamá, porque la verdad es que yo después de Juegos Olímpicos del 2012 dije, no, pues me embarazo y chance y me da tiempo de llegar a Río, ¿no? Ya en buen momento como mamá y todo. Y ya sabes, empiezas a planear mil cosas, y cuando te empiezas a dar cuenta que las cosas no están saliendo como tú las planeaste, y en algo tan natural, es un tema como que tan natural para las mujeres, decir, ay, pues quedé embarazada, ¿no? Es bien fácil y todo tiene que girar muy fácil. Y yo entré en ese proceso de entender que no era tan fácil, que no era tan sencillo para mí. Y bueno, pues yo sí me di a la tarea de recurrir a inseminaciones in vitro, las cuales fallaron. Entonces a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un 10% de posibilidades de ser mamá. En el 2014 yo decido ya no seguir intentándolo, y empiezo a hacer pues los trámites para adoptar bebé, porque yo quería ser mamá, ¿no? Y decía, bueno, si no es hijo sanguíneo, que sea hijo de corazón, y vamos a hacer el proceso de adoptar un bebé. Y estábamos en todo ese proceso de la adopción entre 2014 y 2015, yo ya preparándome para un año pues muy fundamental, que venían Panamericanos, Mundial, selectivo para Juegos Olímpicos de Río, y todo ese proceso. Yo estaba, lo recuerdo perfectamente, era febrero, vinieron gente de México a hacerme una entrevista para el 14 de febrero, y yo llorando dije, no, pues a mí lo que me falta es ser mamá. O sea, eso es todo lo que yo le pido a la vida, por tener la oportunidad de ser mamá de una manera u otra, y espero conseguirlo. Yo estaba entrenando y yo me sentía mal, yo me sentía mareada, sentía que algo pasaba, pero yo creía que era porque yo estaba intentando bajar de peso, porque dije, no, me voy a preparar ahora sí bien con todo para estos Panamericanos y voy a llegar delgada. Y entonces yo decía, me están faltando vitaminas y por eso me mareo en el entrenamiento, algo no anda bien. Gracias a Dios tenía una doctora de cabecera que iba a verme todos los entrenamientos, y ella me decía, Laura, yo no te veo bien, algo pasa, pero no estás bien. Y yo le decía, sí, no estoy bien. Y yo me ponía a entrenar más, corría media hora antes de mis entrenamientos, me ponía más, hasta que ella me dice, para poderte vitaminar tengo que hacerte una prueba de dónde estás mal, y dentro de esas pruebas va una prueba de embarazo. Y yo me ofendí, le dije, doctora, usted sabe que yo no puedo tener hijos, ¿y por qué me hace esto? Es un golpe anímico, y mire. Y ella me dijo, va a la prueba de embarazo. Y a los 2 días que decidimos a sacarme sangre y todo, pues me dicen que estoy embarazada, que efectivamente estoy embarazada, pero como llevaba un ritmo de entrenamiento muy fuerte, no sé, ya tenía varias semanas y no se escuchaba el corazón del bebé. Entonces estaba la posibilidad de que pues no se hubiera dado el feto. Me mantienen en reposo, tengo amenaza de aborto en esa semana, y bueno, fue la semana más difícil porque a mí me mandan una semana de reposo total,
y me dicen, tienes chequeo tal día, si no hay latidos de corazón, no puedes venir sola porque en ese momento te metemos a quirófano para sacar al feto. Entonces, no, bueno, yo te puedo decir que ese día que yo entré a ese consultorio, yo entré sudando con el corazón, pues muchas emociones, porque yo quería a mi bebé, porque era un proceso en el cual yo ya había decidido que yo no iba a ser una mamá, pues con una pancita, disfrutar a mi bebé. Y cuando escuché los latidos del corazón de mi bebé, fue el momento donde dije, sí voy a ser mamá. Lloré, lo disfruté. Y bueno, mira, Aleph, él se llama Aleph, finalmente nació y ha traído puras alegrías a mi vida. Wow, muchas felicidades realmente y muchas gracias, Laura. No, gracias. Laura, muchas gracias. Y ya por último, primero que nada, desear que tú y toda tu familia se encuentren bien, tus hijos de salud en estos tiempos. ¿Y qué es lo que te falta por vivir, tanto en lo profesional como en tu vida? Bueno, mira, ahorita lo que me falta por vivir es ver culminado un proyecto personal que estoy por emprender, un negocio, tiempos difíciles tal vez para lanzarlo, pero bueno, yo creo que los momentos se van dando y este fue mi momento, tengo que echarlo a andar, tengo que verlo crecer, es algo que me falta. Y algo que yo quiero y que anhelo y por lo cual estudié mi carrera, ahorita estoy estudiando mi maestría, es que yo en algún momento me gustaría dirigir el deporte, ser directora de deporte en mi estado, poder pues compartir o dejar algo de lo que yo viví, poder administrar toda esa parte. Es un tema como muy personal que a mí me gustaría mucho, creo que tengo el conocimiento para poderlo hacer y me gustaría pues poder ayudar a todos esos niños jóvenes que tienen la misma ilusión que yo tuve en su momento de llegar a unos Juegos Olímpicos sin tenerse que ir de su estado, ¿sabes? O sea, poder hacer todo su desarrollo aquí sin tener que alejarse de su familia como lo tuve que hacer yo, pero siempre que tengan ese apoyo, ese respaldo, ese que se sientan acompañados, escuchados, entendidos, motivados a buscar ser la mejor versión de ellos en lo deportivo y en lo personal también. Gracias. Laura, por último, agradecerte primero que nada todos estos minutitos de tu tiempo y para mí ha sido un deleite junto con todos mis compañeros platicar contigo. Por último, preguntarte, ¿qué mensaje le darías a toda la juventud que se quiere dedicar a lo que son los clavados o cualquier otro deporte? Pues, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Invertirle tiempo en una actividad deportiva considero que es lo mejor que pueden hacer. En mi caso, el mismo deporte me dio la oportunidad de estudiar, de terminar una carrera. Hasta el momento me está dando la oportunidad de seguirme preparando y de estudiar una maestría. Creo que el deporte nos puede abrir a ver panoramas muy diferentes y esto todavía no tenemos esa cultura, pero creo que el hecho de ser deporte puede ser muy bueno para aportar muchas cosas a la sociedad, en una empresa, en nuestra comunidad, en nuestro día a día, porque vemos la vida de una manera diferente. Y desde chiquitos estamos acostumbrados a una disciplina, a estar venciendo retos, a estar venciendo miedos. Entonces, tenemos ese entrenamiento a ser gente muy tesonera, muy emprendedora, y creo que es lo que hace falta en la actualidad, motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes desde chiquitos, que con trabajo y dedicación las cosas van a salir y pueden venir cosas muy buenas. Y ya una vez que terminen su vida deportiva, poder aprovechar a toda esa gente en diferentes pues ámbitos laborales a que desempeñen lo mismo que han venido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Con la misma dedicación, el mismo empeño, la misma constancia. Entonces, es lo mejor que pueden hacer, a mi punto de vista, apostarle al deporte sin descuidar lo académico, porque no están peleados, van juntos, siempre van de la mano. La mente con el cuerpo tienen que ir bien manejados y bien enfocados. Somos lo mismo. Entonces, hay que trabajar la cabeza para poder trabajar mucho mejor el cuerpo. Laura, llevo
15 años, un poquito menos, trabajando en medios deportivos. Y te digo algo, esta entrevista, al menos para mí, va a guardar un lugar especial en mi corazón y en mi mente, porque tu historia de vida realmente es maravillosa, ¿no? Por muchos aspectos. Y siempre les digo yo a mis alumnos, aquí están 3 de ellos, Sebastián tuvo algún problemilla, justamente lo que una de tus respuestas, que nunca se pongan límites, que no dejen de soñar. Yo lo que me gustaría para acabar esta entrevista es, más allá de un mensaje a la juventud, más allá de un mensaje a los deportistas, un mensaje a ellos 3 y a Sebastián, que lo irá en otro momento. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? ¿Qué piensas de estos nuevos talentos, no en el deporte, pero en el cronismo deportivo y en el periodismo deportivo? Pues muy contenta, me sentí muy bien. Creo que fueron preguntas muy dinámicas, muy padre para mí como deportista, pues compartir con ellos mi historia desde que empecé, muy bien planificado desde que era niña, la competencia de Juegos Olímpicos. También tocaron temas un poquito más allá, o sea, qué pasó después de Juegos Olímpicos, qué es lo que viene ahorita. Se ve que se informaron, que se metieron, que estudiaron, que estudiaron pues lo que yo he compartido. Entonces, eso se agradece siempre, que sean gente que conoce, que saben a quién van a entrevistar. Y yo lo que les puedo decir es que, como tú dices, se vale soñar lo más alto, lo más lejos, y que en el camino vamos a encontrar mucha gente que les va a decir, es que no lo van a lograr, es que como creen, es que solo es para gente que tiene contactos, pero no es cierto. Ese es como un poquito los paradigmas que cargamos. Y yo creo que es difícil picar piedra, es difícil decir no es cierto y vamos por más, pero finalmente vale la pena, porque si ustedes pican piedra y hacen el caminito, le están abriendo el camino a mucha gente atrás, a muchos jóvenes. Y cuando lleguen lo van a disfrutar mucho, pero no nada más van a disfrutar su éxito, sino lo van a ver con una madurez diferente que les va a poder ayudar y que entiendan que el éxito es el proceso con lo que se hace todo hasta llegar al punto que cada uno quiere llegar. Disfrutando cada momento, cada etapa. Yo siempre he dicho, hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos, pero de todos tienes que aprender y buscar lo mejor para hacerte un mejor complemento. Entonces, ese podría ser mi consejo para ustedes. Sueñen, trabajen, dediquen, sean disciplinados, porque lo van a lograr. O sea, la fórmula dice que lo van a lograr. Y no se enganchen y se enfrasquen con la gente que les diga, es que no van a poder, es que no sé, te hace falta esto, te hace falta el otro. No es cierto. Ustedes siempre, como a mí me dijeron, en lo tuyo, enfócate en tu competencia, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes mejorar, en lo que tú puedes cambiar. Y si en ese trayecto puedes ayudar a alguien más, puedes compartir tu experiencia, puedes cambiar una vida, la vida te lo va a agradecer. Siempre es bueno tener una meta fija, pero sin olvidarnos que somos seres humanos, que nos están viendo, que nuestro compromiso va más allá con lograr esto, sino con lo que dejamos en el camino a la demás gente. Yo creo que hay que hacerlo completo, hay que hacerlo como humanos y el resultado se va a dar. Entonces, pues disfrútenlo, ánimo y adelante, que esto es cuestión de tiempo, nada más. De verdad, muchísimas gracias, Laura. No te puedo explicar lo que significa para mí el que puedas dejar. O sea, hay decenas, hay menos de 70 medallistas olímpicos en México, y que alguien con esa capacidad le diga esto a mis alumnos, de verdad te lo agradezco mucho y espero que sea la primera de muchas, Laura. Ojalá, vas a ver que así va a ser. Gracias. Gracias, hasta luego, bonita noche a todos. Gracias, igual. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye.